Salmo 34 para que te protejan de tus enemigos cuando te calumnien o te persigan. ¿Te han lanzado lodo? Este salmo es una poderosa oración para que Dios ore por ti. Antes de comenzar, por favor escriba desde qué país nos está escuchando. Disfruta viendo y con las bendiciones de Dios. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles de una situación muy dolorosa, pero desgraciadamente muy común, en la que cualquiera de nosotros puede encontrarse. Imaginaos, vivís una vida honesta, intentáis hacer el bien, no hacéis daño a nadie. Pero de repente eres vilipendiado. La gente en la que confiabas se aleja. Personas a las que ayudaste están ahora del lado del enemigo. Alguien miente a tus espaldas, alguien conspira. Lo único que puedes hacer es rezar y esperar que prevalezca la verdad. En momentos así, no hay arma más poderosa que el Salmo 34. No es solo un texto. Es un grito del alma. Es la oración de David, que fue traicionado, sublevado sin razón. Fue perseguido, rodeado de mentiras e injusticias. Pero sabía que el Señor mismo intercedería en su favor. Hoy vemos que el mundo es cada vez más violento. Las palabras no valen nada. El honor es pisoteado. Los chismes en Internet se propagan más rápido que la luz. En el trabajo, en la familia, entre amigos, podemos ser traicionados por las mismas personas que decían amarnos. Pero no estamos indefensos. El Salmo 34 es un escudo. Es una espada espiritual con la que podemos rechazar todas las flechas de la falsedad. Es una oración por los que han sido traicionados. Para los que sufren calumnias. Para los que se sienten solos en medio de los enemigos. Y si ahora te encuentras en una situación así, no tengas miedo. No tomes represalias. No maldigas. Simplemente toma este salmo, arrodíllate y dirígete al Señor. Él te escuchará. Porque David dice, Señor, lucha contra mis adversarios, vence a los que luchan contra mí. Esto significa, Señor, conviértete tú mismo en mi defensor. Yo no podré hacerlo por mí mismo. Pero tú eres el juez de la verdad y no callas cuando tu hijo es agraviado. Examinemos hoy juntos este salmo. En él, escuchemos no solo el dolor de David, sino también el poder de Dios que acude en ayuda de todo el que sufre injusticia. Porque nuestro Dios es un Dios justo. Y no abandona a los suyos en el día de la angustia. Amén. Texto del Salmo. Señor, combate a los que luchan contra mí, vence a los que luchan contra mí. Toma escudo y armadura y levántate para ayudarme. Esconde tu lanza y cierra el paso a los que me persiguen. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Que los que buscan mi alma se avergüencen y se cubran de oprobio, que los que pensaron mal de mí se vuelvan atrás y se cubran de ignominia. Que sean como polvo ante el viento, y que el ángel del Señor los ahuyente. Que su camino sea oscuro y resbaladizo, y que el ángel del Señor los persiga. Porque sin culpa me han escondido una fosa, su red, sin culpa la han cavado para mi alma. Que la destrucción venga sobre él inesperadamente, y que su red, que él ha hecho, lo atrape, que caiga en ella para destrucción. Pero mi alma se regocijará en el Señor, se alegrará por su salvación. Todos mis huesos dirán, Señor, ¿quién como tú, que salvas al pobre del fuerte, al pobre y al mendigo de su ladrón? Falsos testigos se han levantado contra mí, lo que no sé, me lo preguntan. Me pagan mal por bien y me privan de mi alma. Cuando estaban enfermos, me vestí con túnicas, humillé mi alma con ayunos, y mi oración volvió a mis entrañas. Como por un amigo, por mi hermano, anduve apesadumbrado, encorvado por el dolor, como si llorara a mi madre. Pero ellos, para mi desgracia, se regocijaban y se reunían golpeándome, y yo no lo sabía, me atormentaban y no paraban. Con hipócritas burlas rechinaban los dientes contra mí. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Aparta mi alma de su maldad, de los leones mi alma. Te alabaré en una gran asamblea, entre una multitud de gente te alabaré. Que no triunfen sobre mí injustamente los que me son hostiles, y que no entornen los ojos los que me odian sin razón. Porque no hablan de paz, sino que contra los pacíficos de esta tierra traman discursos traicioneros. Y abren sus bocas contra mí, diciendo, bien, bien, nuestros ojos ven. Tú has visto, Señor, no calles, Señor, no te alejes de mí. Despierta, levántate para mi juicio, para mi causa, Dios mío y Señor mío.
Júzgame según tu justicia, Señor, Dios mío, y que no triunfen sobre mí. Que no digan en sus corazones, bien hecho, según nuestras almas. Que no digan, lo hemos absorbido. Que se avergüencen y se cubran de oprobio todos los que se alegran de mi desgracia, que se avergüencen y se cubran de oprobio los que se burlan de mí. Que se alegren y se regocijen los que desean mi justicia, y que digan continuamente, exaltado sea el Señor, que desea la paz para su siervo. Y mi lengua proclamará cada día tu justicia y tu gloria. Amigos míos, cuando leemos el Salmo 34, es como si escucháramos la oración de un hombre presionado contra la pared, pero no quebrantado. David no vino a Dios con reproches. Vino con un grito, con dolor, con confianza, con fe. Estaba rodeado de enemigos, mentirosos, celosos. No solo hablaban a sus espaldas, sino que actuaban. Se levantaron contra él sin motivo. No era una guerra por la verdad, era un ataque a un hombre justo. Y David, en lugar de responder con venganza, tomó su corazón y lo llevó al Señor. ¿Qué vemos en este salmo? En primer lugar, David pide a Dios que tome su escudo y su lanza. Le pide que le defienda en la batalla. Es la imagen de una batalla espiritual en la que el hombre ya no puede defenderse. Sabe que la protección viene del Señor. Y cuando te sientas ahogado por la calumnia, cuando la hostilidad y la mentira envenenen tu día a día, recuerda que Dios tiene un escudo, tiene una lanza, tiene el poder de interponerse entre tú y tus enemigos. En segundo lugar, David no se limita a quejarse, sino que le dice a Dios toda la verdad. Dice, recé por ellos cuando se sentían mal. Ayuné. Lloré sus enfermedades como una madre llora a su hijo. Qué doloroso es cuando inviertes amor, oraciones, apoyo en una persona y ésta responde con el mal. Pero el Señor lo ve todo. No desperdicia ni una sola lágrima, ni un solo buen pensamiento. En tercer lugar, David revela su debilidad a Dios. Dice, Señor, libra mi alma de los leones, guárdame de los malhechores. No se avergüenza de admitir que tiene miedo. No se avergüenza de admitir que está cansado. Y es en esta sinceridad donde reside el poder de la oración. Dios no exige una máscara masculina. Quiere un corazón. Y aquí está el punto clave. David no pide venganza. Pide la verdad. Dice, júzgame según tu justicia, Señor. No pide a Dios que destruya a sus enemigos, sino que intervenga y haga justicia. Este es el camino del creyente. No debemos responder con el mal al mal. Debemos clamar a Dios y dejar que Él imparta un juicio justo. Veamos cómo termina el Salmo. Dice así, que se alegren y se regocijen los que desean mi justicia. Sea exaltado el Señor, que desea la paz para su sierva. Estas son ya palabras de esperanza. Palabras de triunfo. Sigue en una situación difícil, pero ya ve una salida. Quizá estés viviendo este salmo ahora mismo. Tal vez te hayan calumniado. Tal vez se ha formado una conspiración contra ti. Tal vez tus seres queridos te han traicionado. No respondas al mal con el mal. No te encierres en ti mismo. No te vengues. En lugar de eso, abre el Salmo 34, léelo en voz alta. Deja que cada palabra se convierta en tu oración. Deja que el Señor tome un escudo para ti. Deja que le diga a tu alma, yo soy tu salvación. Entonces no habrá mentira que valga. Ninguna oscuridad prevalecerá. Porque cuando el Señor entra, la verdad siempre prevalece. Hermanos y hermanas, hoy el Señor nos ha conducido a un salmo especial. No es solo una oración, sino un grito vivo del alma, palabras nacidas en el sufrimiento pero impregnadas de fe. El Salmo 34 no es la historia de un día perfecto, no es el canto del vencedor en el trono, sino la confesión del perseguido, del engañado, del humillado. Es tanto más cercano a nosotros porque cualquiera que haya sido calumniado al menos una vez en su vida, que se haya sentido traicionado, que se haya topado con la injusticia, encontrará su propio aliento en estos versículos. Escucha a David diciendo, lucha, Señor, contra los que luchan contra mí, vence a los que luchan contra mí. Luchar significa defenderme, luchar, no dejarme solo. ¿No es eso lo que decimos en nuestros corazones cuando nos sobreviene la injusticia? Cuando aquellos en quienes hemos confiado de repente empiezan a inventar mentiras contra nosotros, cuando el bien que hemos hecho resulta ser la respuesta equivocada?
Entonces nos sentimos en una encrucijada: tomar represalias o callar, huir o luchar, rendirnos o confiar en Dios. Pero David nos da un camino. Abre una puerta por la que cada uno de nosotros puede pasar. No recurre a las armas como respuesta. No jura tomar represalias. Él dice: Señor, tú eres mi defensa. Tú eres mi juez. Tú eres mi salvador. Estoy cansado de luchar, lucha por mí. Y esto no es debilidad, es la mayor fuerza de la fe. Vivimos en una época en la que la reputación puede ser destruida por una sola entrada. Cuando las buenas acciones se olvidan y los errores se exageran. Cuando la malicia y los celos pueden ponerte una etiqueta que no mereces. En esos momentos, el diablo susurra: responde con mal al mal. No perdones. Toma represalias. Pero el Salmo 34 nos enseña algo distinto: confía el juicio al Señor. Confíale tu honor. Él conoce la verdad. Él ve lo que se hace en secreto. Sabe quién trama el mal, aunque lo encubra con hipocresía y buenas palabras. Fíjate en que David no reza en abstracto. Llama a sus enemigos por su nombre: son testigos falsos, son enemigos traidores, son los que se alegran de la desgracia de los justos. No se esconde detrás de la cortesía. Es sincero. Esto es importante: Dios espera que seamos sinceros. No te pongas máscaras en la oración. Cuéntale todo tal como es. Deja que tu alma se abra como un libro ante el Todopoderoso. Sin embargo, ¿cómo se comporta David con sus enemigos? Dice: ayuné cuando estaban enfermos. Oré por ellos. Sufrí por ellos como si fueran mis parientes. He aquí un ejemplo, hermanos míos. David no vivía con ira. Vivió una vida de amor. E incluso cuando fue traicionado, no dejó de tener esperanza. Esto no es ingenuidad. Este es el poder del amor de Dios. Este tipo de amor no es ciego, es simplemente más grande que el odio. Es más fuerte que el resentimiento. Y en esa profundidad, cuando parece que todo el mundo está contra ti, nace lo más sagrado: la esperanza. David dice: te alabaré, Señor, en la gran congregación. Sigue en apuros, pero ya lo sabe: Dios le sacará de ellos. Dios le salvará. Ya ve la fiesta de la liberación. Ya está agradecido por la victoria que aún no ha llegado, pero que llegará, porque Dios es fiel. Queridos amigos, sé que hay entre nosotros quienes están viviendo este salmo en este momento. Que sienten que hay mentiras por todos lados. Que ninguna explicación funciona. Que todo lo que se ha dicho se vuelve contra vosotros. No te rindas. No os endurezcáis. Y lo más importante, no te vuelvas como los que hacen el mal. En lugar de eso, toma el Salmo 34 y conviértelo en tu oración. No una formal, sino una real. Paga con tu corazón. Háblale a Dios como dijo David. Pide protección. Pide la verdad. Pide paz. Deja que Dios sea tu escudo. Que Él bloquee el camino de tus enemigos. Que Él los aleje como el viento aleja el polvo. Y que tu alma vuelva a encontrar la paz. Porque el Salmo 34 es el camino. Un camino del dolor a la fe. De la calumnia a la verdad. De la impotencia a la victoria divina. Hermanos y hermanas, sigamos meditando en el Salmo 34 porque no es solo un grito de dolor, es una escuela de confianza en Dios. Es el camino que debe recorrer quien ha sido traicionado, difamado, abandonado. Pero si en la primera parte hablábamos del sufrimiento y de la oración, profundicemos en cómo funciona el juicio de Dios. Muchos de nosotros, ante la injusticia, nos preguntamos: Señor, ¿por qué callas? ¿Por qué ríen los que calumnian y sufren los que rezan? David conocía la pregunta. Se la hizo a sí mismo. Y por eso escribe: lo has visto, Señor, no calles. Señor, no te alejes de mí. Fíjate que no acusa a Dios, sino que le llama. Dice: sé que tú lo ves todo. Recuérdame que estás cerca. No te pido castigo inmediato para mis enemigos, te pido que te quedes conmigo. Esto es muy importante. Porque a veces Dios da tiempo para que el mal se revele. Para que caigan las máscaras. Para que la gente vea la verdad no por los rumores, sino por los frutos. ¿Cuántas veces vemos en la vida, los mentirosos empiezan en voz alta, pero luego desaparecen, mientras que la verdad que ha pasado silenciosamente por todo, permanece y se eleva? Porque Dios no tiene que demostrar que es justo.
Él es la justicia misma. Y aunque temporalmente la mentira parezca triunfar, no dura para siempre. Su triunfo es polvo en el camino que Dios se lleva con su aliento. Pero he aquí la sabiduría especial de David. No se precipita ante Dios. Reza, llama, sufre, pero no impone plazos. Dice, despierta, levántate a mi juicio. Esto significa, Señor, creo que tú eres el juez, pero en este momento necesito tanto tu intervención que estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. Pero no guardes silencio. Solo estate presente. Esta es la verdadera fe, no en la victoria sobre nuestros enemigos, sino en la presencia de Dios en medio de la tormenta. Ahora otro punto importante. David no desea la destrucción de los que se rebelaron contra él. Desea que se cubran de vergüenza y oprobio. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que la venganza no es el camino de los justos. La vergüenza no significa la muerte. Es una oportunidad para el arrepentimiento. David quiere que cese el mal. Quiere que los calumniadores se den cuenta de a quién han atacado. Para que ellos mismos se avergüencen y no sean destruidos. Ya no se trata solo de un insulto, sino de un amor que va más allá del dolor. Y esto es un ejemplo para nosotros. Porque si somos vilipendiados y empezamos a desear la muerte a nuestros enemigos, ya hemos perdido. Pero si pedimos a Dios que les abra los ojos, si no pedimos venganza, sino la verdad, entonces estamos realmente del lado de la luz. Entonces somos como Cristo, que en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquí está el punto culminante de todo el Salmo, regocíjense y alegrense los que desean mi justicia. David quiere que no solo él se regocije en la liberación. Quiere que todos los que defienden la verdad, la bondad, la honradez, también se sientan reconfortados. Ya no se trata de la oración de un solo hombre. Es una profecía sobre la Iglesia. Es una profecía sobre nosotros, sobre el pueblo de Dios que se levanta, no con las armas, sino con la fe, con el amor, con la oración. Queridos míos, recordad cuántas veces os habéis sentido humillados y condenados injustamente. Puede que alguien te haya ofendido en tu familia, en el trabajo o incluso en la iglesia. Pero recuerda que Dios no juzga con palabras. Juzga según el corazón. Y si tu corazón es puro, si no guardas rencor, si perdonas, ya has ganado. Aunque todo el mundo esté contra ti, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? El Salmo 34 es una estrategia espiritual. No respondas a un grito con otro grito. No respondas con mentira tras mentira. Arrodíllate. Dile a Dios las cosas como son. No pidas venganza, sino la verdad. No pidas destrucción, sino justicia. No por miedo a tus enemigos, sino por el temor de Dios a sus almas. ¿Y sabes lo que ocurrirá? Tu enemigo mostrará arrepentimiento o desaparecerá. Y tú te quedarás atrás. Porque Dios no tiene victoria sin perdón. Porque para Él es más importante no humillar al enemigo, sino enaltecer al justo. Y si ahora rompes a llorar, si has sido engañado, difamado, si estás sufriendo, no bajes las manos. Levanta los ojos. Di como David, tú, Señor, has visto. No calles. Y Él no callará. Él ya está ahí. Ya se ha interpuesto entre tú y los que se te oponen. Él ya ha comenzado su juicio. Y su juicio no es como el juicio humano. Su juicio es justo, santo, eterno. Queridos hermanos y hermanas, lleguemos al final de este salmo profundo y conmovedor. Hemos pasado del dolor y la calumnia a la oración, de la oración a la confianza, y ahora llegamos a aquello para lo que fue escrito, la victoria divina. No una rápida, no una fácil, no lo que la carne espera, sino una victoria real, una victoria espiritual, una victoria justa, una victoria que dura para siempre. El Salmo 34 no termina en lágrimas. Termina en alabanza. Comienza con una petición y termina con una canción. David dice, y mi lengua proclamará cada día tu justicia y tu gloria. Esto es lo que sucede cuando un hombre confía su juicio a Dios. No se endurece. No se convierte en víctima de un crimen. Se convierte en testigo. Su dolor se convierte en un sermón. Sus lágrimas se convierten en una canción. Su historia se convierte en un testimonio del poder de Dios. Cuando callas y Dios habla, es el principio de tu liberación.
Cuando sufres pero no tomas represalias, ese es tu crecimiento espiritual. Cuando perdonas pero sigues del lado de la verdad, ese es tu camino hacia Cristo. Cristo también fue calumniado. Fue acusado falsamente. Fue odiado sin razón. Y en la cruz no rindió cuentas a los hombres, sino que obedeció al Padre. Por eso la resurrección no fue solo un milagro, sino una corona de confianza. Igual que tú, hermano. Igual que tú, hermana. Si ahora mismo estás atravesando la oscuridad, si hay ira a tu alrededor, si te desprecian, si te ridiculizan, que sepas que no estás solo. No estás olvidado. No estás rota. Simplemente estás en un punto de tu viaje en el que Dios te está enseñando a no luchar, sino a confiar. No a probar, sino a rezar. No a gritar, sino a resistir. Dios no fallará. No te abandonará. Su juicio no es como el juicio del hombre. Es lento, pero certero. No es público, sino justo. Puede demorarse, pero nunca es en vano. Porque en este juicio no solo hay victoria, sino también salvación. Para ti, para los que te escuchan e incluso para tus enemigos, si alguna vez se arrepienten. Y es entonces cuando comprenderás para qué ha servido este viaje. Para fortalecerte. Para purificar tu corazón. Para hacerte diferente, más maduro, más profundo, más santo. No porque tus enemigos hayan desaparecido, sino porque permaneces con Dios. No porque la mentira haya desaparecido, sino porque no te has convertido en su portador. No porque todos te hayan comprendido, sino porque has encontrado lo único más importante que la comprensión, la aprobación de Dios. El Salmo 34 nos enseña a vivir no por reacción, sino por revelación. No por miedo, sino por verdad. Nos enseña que ser justo no es siempre ser comprendido, sino siempre ser escuchado por Dios. Ser fiel no es recibir el aplauso de los hombres, sino oír, bien hecho, siervo bueno y fiel. Ser testigo es pasar por el dolor, pero caminar con la cabeza alta, porque la gloria está ante nosotros. Por eso os digo a cada uno de vosotros, no os rindáis. Si la calumnia intenta destruir tu vida, no adoptes el papel de víctima. Sed testigos. Si te han condenado injustamente, no construyas un muro, construye un altar. Si te echan, arrodíllate y deja entrar a Dios. Él vendrá. Siempre viene. Y cuando viene, todo cambia. No el mismo día, tal vez no el mismo minuto. Pero Él tiene que hacerlo. Absolutamente. David comenzó este salmo como un hombre perseguido. Lo terminó como un vencedor. Pero la victoria no se trataba de venganza. No se trataba de probarse a sí mismo que tenía razón. La victoria fue sobre la respuesta de Dios. La presencia de Dios. El hecho de que, a pesar de todo, David seguía hablando con Dios. Todavía creía. Todavía amaba. Y por eso permaneció. Y ni siquiera conocemos a sus enemigos por su nombre. Que así sea en nuestras vidas. Que todo lo que se ha construido con mentiras se desmorone. Que todo lo que se dijo con ira se olvide. Que todo lo que fue dirigido contra nosotros se convierta en gloria de Dios. Que nuestro lenguaje no proclame insultos, sino misericordia. No el dolor, sino la fuerza. No la amargura, sino la gratitud. Y si preguntas, ¿y si no puedo soportarlo? Te diré que ya lo has hecho. Ahora mismo estás escuchando la palabra. No te has rendido. No has caído en el odio. Estás buscando a Dios, lo que significa que Él ya te ha encontrado. Significa que este salmo es tuyo. Significa que no estás solo. Significa que tu voz es escuchada. Y entonces, como David, dirás, alabaré al Señor. Le alabaré. No porque los enemigos se hayan ido, sino porque Dios se ha quedado. No porque la vida se haya hecho más fácil, sino porque tú te has hecho más fuerte. No porque todo esté claro, sino porque se ha aclarado. Y que así sea. Amén. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete al canal, da likes para promover la palabra de Dios y escribe tus pensamientos sobre esta parábola en los comentarios. Compártelo con tu familia y amigos y serás recompensado. Bendiciones de Dios y hasta pronto.